Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Monroy. San Benito, échate un palo y canta con alegría que en Motatán los tambores. El 7 de mayo recién pasado, la vicepresidenta Delcy Rodríguez presentó un estudio sobre la campaña mediática contra Venezuela. La campaña realizada no solamente a través de los medios de comunicación convencionales, sino también a través de las redes sociales. Este estudio lo hicieron algunos expertos independientes en Venezuela y de distintas partes del mundo y arroja que se pretende construir falsamente, se ha pretendido durante toda esta historia, una matriz de opinión adversa totalmente negativa sobre Venezuela y basada en mentiras, en opiniones vertidas, en hechos sin ningún tipo de sustento, que tendrían como fin influir en decisiones tanto de la Corte Penal Internacional como en la opinión pública internacional mundial. Eh, Fíjense que esto es gravísimo porque toda esta guerra de fake news, toda esta guerra por Internet es una guerra fundada en opiniones de personeros que tienen o personas que tienen una gran cantidad de seguidores, eh, pocas fuentes de información, poca consistencia y nada o casi nada basado en la investigación. Para este programa, compañeros y camaradas, estamos con una invitada especial, espectacular, nuestra querida compañera Tania Díaz, periodista. Ella es una militante desde la primera hora, actualmente es diputada de la Asamblea Nacional, es una de las impulsoras de la Universidad de las Comunicaciones. Esto va a dar muchísimo de qué hablar. Creo que es uno de los proyectos más importantes, más grandes y emblemáticos desde los puntos de vista político-comunicacional en la región. Además, es una de las impulsoras del Congreso Bolivariano de los Pueblos en el capítulo Comunicación. Ella es la que sostiene esta parte. Aquí estamos, querida Tania, bienvenida. Este es el taller y el taller contiene herramientas para el análisis de una realidad que cambia permanentemente. Bienvenida. ¿Cómo estás, Cris? Un abrazo, un saludo para Correos del Alba. También un tremendo esfuerzo editorial, un vínculo comunicante entre nosotros aquí en el sur. Además, una revista bellísima. Entonces, también quiero felicitarlos y felicitarlas por esta iniciativa. Ay, muchísimas gracias. ¿Cuál es tu percepción sobre esta batalla que libra Venezuela en el ámbito de las comunicaciones? Bueno, Cris, gracias por la pregunta. Mira, es una guerra que algunos llaman guerra mediática. Yo creo que se queda corto ese término, ¿no? Incluso el de guerra comunicacional también se queda corto porque llega mucho más allá, ¿no? Es una guerra simbólica, una guerra cultural, y es una guerra cultural de exterminio. Hay una guerra territorial palpable, visible, pero la guerra simbólica, cultural, no es tan fácil de cuantificarla, pero es igualmente cruenta. Nosotros aquí eso lo podemos ver por los efectos que ha tenido en la población. Efectos que van desde sembrar odio de una clase contra otra, o de un sector político contra otro, o de unos habitantes de unas urbanizaciones contra otros habitantes de los barrios. Estamos viendo ahora a forzar la migración, a separar la familia, a convencer a buena parte de la juventud de que Venezuela no tiene futuro. Un país donde la educación es gratuita desde el preescolar hasta la universidad, en todas las carreras puedes conseguir educación gratuita. Se lanzó una operación de guerra psicológica de dimensiones que no hemos podido cuantificar. Hay una operación de disolución de los referentes morales, históricos, identitarios de nuestra nación. Va mucho más allá de los medios, va mucho más allá de las redes sociales, aunque esos son vehículos formidables para hacer el trabajo de defensa, ¿verdad? Pero va mucho más allá de eso, va desde la organización popular, va desde la formación popular, va al afianzamiento de nuestros valores culturales, va al conocimiento del pensamiento decolonial que ahora está muy en boga en la región. Cada 36 horas entonces hay una noticia sobre Venezuela y es en contra, es tendenciosa, es colocada cerca de una noticia que tiene que ver con narcotráfico, con
asesinatos, etcétera. Entonces, pareciera que lo que sucede en Venezuela es mucho más importante, cualquier cosa sea esta la que inventen o la que esté pasando en realidad, es mucho más importante que lo que está sucediendo en Colombia, que lo que está ocurriendo con una juventud que está siendo masacrada en este país, desaparecidos, torturados, mujeres violadas, el racismo contra las mingas, esta minga que se acercó a la ciudad, a Cali. Simplemente quien gobierna Colombia son las oligarquías, asociadas al crimen internacional, asociadas al crimen organizado internacional y vinculado al narcotráfico. Y por eso hacen desde su poder hegemónico que tienen en medios de comunicación, en todo lo que es el entramado de las redes sociales, en el manejo de la industria cultural y del entretenimiento. Posicionan temas, simplemente los temas que les interesan. Y aplican algo que es digno de estudio, que es algo que vamos a trabajar mucho desde la Universidad Internacional de las Comunicaciones, que es el tema del discurso paradójico, ¿no? Nosotros hemos visto al presidente colombiano hablar de que Venezuela es una amenaza para la región, acusar al gobierno venezolano de narcogobierno y decir cualquier cosa que simplemente ocupa un titular y tiene un relato montado sobre la base de información falsa o de ninguna información, cuando tanto los informes de Naciones Unidas como los informes de la propia DEA, y los pueden buscar, ustedes están libres en internet, recientes, simplemente dicen Colombia es el productor de cocaína más grande de todo el mundo y Estados Unidos es el consumidor más grande de todo el mundo. Y simplemente se han puesto como excusa ante los medios de comunicación, posicionan una matriz sobre la base de ninguna cifra, sobre la base de ningún estudio científico, sobre una situación a lo mejor puntual o una situación que pueden crear en un determinado punto y posicionan ese tema para apañar, para tapar lo que es una realidad en el vecino país. En esta construcción de una narrativa adversa a nuestro país, de que participa esta aparatología de espionaje de los Estados Unidos y del hegemón, de que ellos construyen matrices mediáticas para favorecer o desfavorecer a liderazgo o a gobiernos. Una batalla totalmente desigual como casi todas las guerras que nosotros estamos librando en estos momentos, pero ya sabemos que, y lo han dicho y los desclasificados así lo dicen, que a partir de los medios de comunicación se derroca el gobierno de Salvador Allende. El financiamiento a estos medios de comunicación, la cooptación de medios de comunicación más pequeños en los países que ellos necesitan instalar su relato. Con respecto a esto, ¿cómo está el mapa de los medios de comunicación en Venezuela? Nosotros, desde los tiempos del comandante Chávez, él nos hizo comprender que si no le quiebran a un pueblo la determinación, si no le quiebran la esperanza, si no le quiebran el arraigo de lo nacional, si no te quiebran el sentido de pertenencia y el deseo de independencia y soberanía, no pueden derribarnos, no pueden. Todavía en los medios privados, digamos, en el dominio del espectro radioeléctrico, el capital tiene todavía mayoría aquí en el país, tiene todavía más fortaleza, ¿no? Pero como contraparte aquí se ha desarrollado una comunicación popular muy poderosa. Aquí el comandante Chávez instaló en su gobierno un Sistema Nacional de Medios Públicos que lleva la información del Estado. Se han habilitado unas 600, pero son muchas más emisoras de radio comunitarias, un centenar de televisoras comunitarias. Y nosotros hemos ido trabajando poco a poco, y cuando digo nosotros hablo de todo el país, en que ese pueblo comunicador que sembró el comandante Chávez se organice para defender justamente nuestro deseo, nuestro derecho a ser libres y soberanos e independientes, ¿no? Entonces, el comandante Chávez hizo algo que era inédito aquí en Venezuela, que es que
Él estaba incluso en, me dice Rafael que tiene el video ya, él estaba incluso en una transmisión en vivo en cadena nacional y podía hablar con cualquier ciudadano, con un pescador, con un campesino, con una enfermera. Te ponía a hablar sin aviso, ¿no? Él hablaba con el pueblo en directo. Entonces, por primera vez el pueblo venezolano se vio protagonista del discurso de los medios de comunicación que seguían siendo hegemónicos y seguía siendo dominado por el discurso del capitalismo. Pero el pueblo venezolano, el pueblo moreno, el pueblo de a pie, veía su rostro allí y sabía que tenía derecho a la participación. Eso le dio un vuelco a la comunicación, porque todos empezamos a hacer uso de la comunicación y hacernos dueños de la comunicación. Entonces, no solamente a través de los medios, en asambleas, en espacios de participación en el barrio, se empezamos a crear los comités de vivienda, los comités de agua, los comités campesinos, los comités de pesca, y comenzó esa democracia participativa y protagónica. Una vez más, Tania, una de las mujeres más brillantes, más conocidas además en nuestro país, diputada, luchadora, política, está en todos los lados, no se calla nunca, así que necesitamos esas voces que hagan valer la razón y la voz de Venezuela en el mundo. Muchas gracias, Tania, por estar con nosotros y con nosotras. Y nos vamos a despedir con el video que Tania Díaz prometió.